Primera administración de Leonidas Plaza. Si bien la revolución liberal no estaba consolidada como una realización transformadora plena, el retorno al poder del conservadorismo no era ya posible. Muchas cosas había logrado Alfaro. El pueblo amaba la reforma y, por sobre todo, se había organizado con la alfarada un nuevo ejército radical, deliberante y veterano en los combates. Sin embargo, pudo haber sublevaciones y lucha. La habilidad del nuevo presidente sorteó estos peligros. La paz interna se consolidó. Plaza, con un gabinete ministerial de gente joven y muy capaz, rápidamente ganó el prestigio necesario para destruir todo peligro de alteración de la legalidad. Alfaro seguía con atención la obra de Plaza. Tácitamente reconoció la buena administración de su ya enemigo político con un discreto silencio. Muy pronto las sospechas de que Plaza pudiera entregarse a los conservadores fueron desvanecidas. El nuevo gobierno fue de reformas liberales, de complementación del pensamiento de Alfaro y de lealtad a los principios doctrinarios. La estrategia política del general Plaza fue la de haber logrado, por la persuasión, un frente nacional, conciliando en lo posible intereses económicos contrapuestos de la sierra y la costa. La obra del ferrocarril continuaba bajo la vigilancia de Alfaro, que vivía en pobreza y que había renunciado a la pensión militar de retiro. Alguna vez la obra estuvo en peligro por deficiencias financieras y Alfaro la salvó del desastre nuevamente. Plaza, desde el poder, no obstaculizó estos afanes de Alfaro, quien vivía en silencio en Guayaquil, en tanto que su figura crecía en proporciones continentales. En política interna no había nada de qué protestar en cuanto a reformas liberales importaba. Era el régimen adverso a Alfaro, pero la civilidad y el liberalismo continuaron afirmándose en la vida popular e institucional. Plaza, a través de la Ley de Matrimonio Civil del 3 de octubre de 1902, establece el matrimonio civil obligatorio y con gran valentía legaliza la terminación del vínculo matrimonial por nulidad o por divorcio, en caso de adulterio de la mujer y mera separación de vida marital por adulterio del marido, sevicia y otras causas. En 1903, su ministro de guerra, Genaro Flavio Alfaro, sobrino de don Eloy, prohibió la pena de azotes en el ejército. En 1904, el presidente Plaza obtuvo la promulgación de la Ley de Cultos, en la cual se permite el libre ejercicio de todo culto que no sea contrario a las instituciones ni a la moral. Se prohíbe a las autoridades eclesiásticas el ejercicio de cargos públicos emanados de elección popular. Prohíbe también la inmigración de comunidades religiosas y la fundación de nuevas órdenes. Somete a conventos y monasterios al examen y vigilancia de las juntas de sanidad e higiene y de las autoridades de policía, y dispone, de acuerdo con la ley de patronato, que sólo los ecuatorianos de nacimiento y en goce de sus derechos de ciudadanos puedan ejercer jurisdicción eclesiástica o desempeñar cargos como el de arzobispos, obispos y otras dignidades, incluso las de superiores de órdenes. En el capítulo 3, la ley de cultos, se ocupa de los bienes eclesiásticos, sujetándoles a contribuciones y gravámenes legales. Enajenación solo posible si la autoriza el Congreso. Gravámenes hipotecarios con autorización del Poder Ejecutivo. Arrendamiento de todos los predios rústicos en pública subasta por 8 años cada vez. Producto de la administración o arrendamiento destinado a cubrir el presupuesto de la respectiva orden religiosa y luego el sostenimiento del culto y clero católico en toda la República, pero para el servicio de culto, si resultare déficit, habría de ser cubierto por el Estado, y si excedente, debería invertirse en obras de beneficencia o pública.
y prohibía al clero el cobro de diezmos, primicias, derechos mortuorios y otros semejantes, en todo de acuerdo con la ley de patronato de 1899. Fueron los 4 años de Leonidas Plaza una gobernación hábil, inteligente, de adelanto, eminentemente liberal y de pacífica convivencia social. Nuevas complicaciones limítrofes. En lo internacional no fue afortunado el general Plaza por causa de la precipitada conducta de su ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Valverde. Desde 1902 venía protestando el Ecuador por incursiones peruanas en el oriente, cuando Alfredo Vaquerizo Moreno era canciller. Más tarde, siendo ya Valverde titular de Relaciones Exteriores, volvió a protestar el Ecuador por ocupaciones peruanas en la desembocadura del Curaray, que virtualmente bloqueaban posesiones ecuatorianas en las riberas del Napo. Las negociaciones al respecto en mayo de 1903 no dieron resultados y poco después, en la población de Angoteros, un incidente con fuerzas peruanas causó la muerte de 2 soldados ecuatorianos. Finalmente, el 19 de febrero de 1904 se firmó en Quito un protocolo entre Valverde y el plenipotenciario peruano Mariano Cornejo, quien al parecer trataba de que se crease un clima de amistosa reconciliación entre ambos países. Había asegurado a Valverde que el Perú hallábase dispuesto a una solución por la cual, manteniendo sus posesiones sobre Jaén y Tumbes, renunciaría a toda reclamación sobre los territorios de Maynas y Quijos, con excepción de Iquitos y una zona de montaña, pero que este asunto se podría confiar a un comisario para que lo hiciera aparecer como fallo en la sentencia del arbitrio. Valverde creyó ingenuamente en la aseveración verbal de Cornejo, y así habíase firmado ese protocolo, en el que se pedía a España el nombramiento de un comisionado regio que viniese a Quito y a Lima a estudiar en los archivos la documentación que fuere necesaria. La opinión pública, temerosa de que el laudo español favoreciese por completo al Perú, habíase mostrado desde años atrás adversa al criterio arbitral. La opinión del diplomático peruano Enrique Castro Ollanguren sobre el convenio Valverde-Cornejo sostiene que el objetivo de la negociación de Cornejo era destruir el tratado tripartito firmado en 1894 entre Ecuador, Colombia y Perú y revivir el arbitraje de España. Entonces se produjo el incidente de Torres Causana, en el cual murieron 19 soldados de los 20 que componían el destacamento ecuatoriano, y su comandante Carlos Rivadeneira y un soldado fueron hechos prisioneros, el primero con 3 heridas. El destacamento había marchado a ocupar una población que, según lo había ofrecido el Perú, debía haberse desocupado por las tropas peruanas, pero no fue esa la verdad. No quisieron retirarse y Rivadeneira ordenó atacar. Llegaron fuerzas superiores a las que él comandaba y se produjo el desastre. Este incidente y la negociación que le siguió terminaron en un acuerdo sugerido por el comisionado regio, el ilustre filólogo e historiador don Ramón Menéndez Pidal, y firmado el 22 de octubre de 1904. De este modo, se daba otra confirmación ecuatoriana del criterio arbitral. Menéndez Pidal iniciaría su labor obteniendo que el 29 de enero de 1905 el Ecuador y el Perú conviniesen en un acta de retiro de sus guarniciones militares del río Napo y sus afluentes. Pero antes de eso, y para desvanecer las críticas que se le hacía el canciller Valverde, había hecho conocer una copia con la certificación de que el original reposaba en los archivos de su legación otorgada por Teodoro Valenzuela, ministro de Colombia en el Perú, del protocolo Pedemonte Mosquera.
Así se apaciguó la oposición ecuatoriana al protocolo Valverde-Cornejo y el Congreso ecuatoriano lo aprobó, aunque con cautelosas reservas. Más tarde, el enviado extraordinario y plenipotenciario del Perú en Madrid, Felipe de Osma, y el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país sostendrían categóricamente la no existencia del protocolo Pedemonte Mosquera, con una serie de argumentos que han sido destruidos a base de pruebas fehacientes. Y aconteció que Valverde, mientras negociaba con Cornejo, había procurado llegar a una rápida conclusión de nuestro pleito limítrofe con Colombia, para lo cual instruyó al ministro del Ecuador en Bogotá, general Julio Andrade, que llegase a un acuerdo transaccional allanando cualquier dificultad, aún haciendo las más generosas concesiones en lo referente a límites, y que procurase la firma de otro tratado sobre arbitraje. Alianza ofensiva y defensiva contra el Perú, acción conjunta de ambos estados sobre la base del Tratado de 1829. Valverde hallábase ilusionado con Colombia porque cuando la desmembración de Panamá, el 3 de noviembre de 1903, bajo la protección y dirección de Estados Unidos, que quería construir allí su canal interoceánico, el Ecuador, mas no el Perú, se había apresurado a protestar en favor de Colombia. Mas, para el tratado de límites que proponía Valverde, Colombia exigió una línea demarcatoria entre el Putumayo y el Napo, inaceptable para el Ecuador, y amenazó con dar su pública aprobación a la cédula real de 1802, en la cual apoyaba el Perú todas sus demandas. Y todo siguió desafortunadamente complicándose. A una consulta de España relacionada con los objetivos del viaje del comisionado regio, Valverde volvió a cometer el mismo error de creer en las palabras amables de Cornejo y nuevamente restableció el poder para el arbitraje de España. La oposición política contra Plaza quedó enfurecida. Pero hay más aún. Mientras el general Andrade trataba de negociar un nuevo proyecto de tratado con Colombia, nuestro plenipotenciario en Brasil, Carlos Tovar Borgoño, firmaba el 6 de mayo de 1904 un tratado con el barón de Río Branco, ministro de Relaciones Exteriores de ese país, que consolidaba las posesiones de hecho del Brasil en el Amazonas. Para concluir, diremos que por el tratado Andrade-Betancourt habíamos transigido con Colombia. Por el protocolo Valverde-Cornejo volvíamos al arbitraje español. Por el convenio Tovar-Río Brando abandonábamos esa solidaridad. Por fin, en el Perú, podía parecer oportuna nuestra concesión a Colombia cuando habíamos comprometido la totalidad del pleito en el juicio arbitral. Lo cierto es que, salvadas honrosísimas excepciones, la política seguida por la Cancillería ecuatoriana ha sido tan poco eficaz y tan poco inteligente, tan cándida, por decirlo menos, que sus innúmeros errores e imprevisiones fueron siempre los mejores aliados que pudieron tener gratuitamente Colombia y el Perú en sus empeños de reducir el tamaño de nuestro país. Vientos de fronda. Las cosas que acabamos de relatar produjeron cierta agitación interna. Nuevamente, como en 1901, fueron candidatos el general Manuel Antonio Franco y Lizardo García. En esta vez, intervino además el general Flavio Alfaro, ministro de Guerra en el gobierno de Plaza y sobrino de don Eloy. Cree el autor que hubo entonces una última oportunidad para la reconciliación de las dos alas del liberalismo, si el personal rencor no hubiera subordinado a intereses superiores. El general Plaza cometió el grave error de imponer la candidatura de García, enemigo de Alfaro, y cuya fe liberal era por muchos tenida en dudas. Plaza, pues, desafiaba a Alfaro y don Eloy se puso a actuar.
convocó por medio de una junta patriótica organizada en Quito a una asamblea que debía designar el candidato del Partido Liberal. Debió haberse constituido así: 6 representantes por el presidente de la República, Plaza, por el jefe del Partido Liberal, Alfaro, y por los 3 candidatos en disputa, García, Franco y Flavio Alfaro. A Plaza, que seguía pensando solo en García y no quería que triunfase un partidario de Alfaro, no gustó la fórmula. Se negó a nombrar sus representantes y como Flavio Alfaro, no obstante, nombró a los suyos, lo destituyó de su cargo de ministro. Obviamente, García tampoco se hizo representar. Por su parte, don Eloy tenía como candidato a un ilustre ciudadano, Ignacio Robles, quien en tanto llegara a Alfaro de Centroamérica, fuera jefe civil y militar de Guayaquil el 5 de junio de 1895. Así la asamblea, sin la concurrencia de los delegados de Plaza y García, se instaló el 16 de agosto de 1904. Alfaro obtuvo el primer triunfo. Declinaron sus aspiraciones Franco y Flavio Alfaro en favor de Robles. Esta asamblea pasó a la historia como la Fronda, en memoria, ya lo habéis supuesto, de la rebeldía del Parlamento francés contra la regencia del cardenal Mazzarino durante la minoría de edad de Luis XIV. Y comenzó la campaña periodística de ataques. Partidarios de García acusaron a la administración de Alfaro de peculados en los negocios del ferrocarril. Alfaro pidió a la Corte Suprema de Justicia una prolija investigación y a su turno acusó a García de fraude en las transacciones que hiciera en Londres con los bonos de la deuda como representante del gobierno. La situación se complicaba día a día. Robles se sintió impotente y presentó la excusa. Lo demás vino de suyo. El 1 de septiembre de 1905, Lizardo García, elegido presidente por la oficialidad, tomaba posesión de su cargo. El 1 de diciembre de ese año se formó un directorio liberal para proceder a la reorganización del partido. El gobierno se atemorizó y acentuó sus medidas de vigilancia y hostilidad. La sublevación era ya inevitable. La campaña de 20 días. El gobierno de Lizardo García fue, sin duda, débil. ¿Acaso hubiera podido fortalecerlo el general Plaza, pero se había ausentado nombrado plenipotenciario en Washington? El ejército estaba descontento y de no haberse levantado Alfaro lo hubiese hecho cualquier caudillo de menor estatura. El 1 de enero de 1906 se pronunció Riobamba por el alzamiento. Entró en Quito el 17 de enero, luego de una marcha de 20 días para ganar el altiplano desde Guayaquil. Capítulo 9. Otras reformas liberales sustanciales. La Constitución de 1906. Una gran reforma institucional fue la Constitución de 1906, nuestra Carta Política número 12, expedida por la Asamblea Nacional que se reunió en Quito el 9 de octubre de ese año. El 1 de enero de 1907, Alfaro fue nombrado presidente constitucional. Esa Carta Política, inspirada en las ideas de Alfaro, fue en gran parte la consagración de los principios y los sueños de la libertad. Gracias a ella, la Iglesia y el Estado se separaron, eliminándose la causa principal del conflicto religioso y su inevitable consecuencia de la guerra civil. La libertad de culto se firmó sin límites. Las garantías individuales alcanzaron su mayor expresión y el mecanismo de los poderes del Estado adquirió el juego necesario a su eficacia. En resumen, el espíritu nacional,
La validez de nuestra incipiente cultura mestiza fue expresado fielmente y con tanta correspondencia con la realidad que ya no quedaba el peligro de las regresiones. Pero la aristocracia del latifundio se encargó de truncar el gran propósito, a veces por guerra abierta y otras por incorporación al liberalismo de sus hombres con menos prejuicios como para soportar el calificativo de rojos. Una alianza implícita, un freno para la gran reforma se celebró en el Ecuador. Como si los grandes terratenientes se hubieran dicho: ya no hay remedio, hemos de aceptar el laicismo y las nuevas leyes, pero mantengamos por alianza el poder de la tierra, la fuerza económica, la estructura de opresión intacta. La ansiedad conciliatoria frustrada. Alfaro intuía que su revolución peligraba y pidió paz. Clamó por la paz. No hubo prisioneros en la campaña de 20 días. No hubo castigos. Pero cuando concedió amnistía general y permitió la salida al exterior del presidente García, sus propios amigos le acusaron de debilidad. El clima era de violencia. El coronel conservador Antonio Vega se levantó en armas en el Azuay, pero fue derrotado por el coronel Ulpiano Páez. Hecho prisionero, Vega murió de un tiro en la cabeza. La oposición habló de asesinato, mas todo parecía indicar el suicidio. El 25 de abril de 1907, los estudiantes de la Universidad de Quito se echaron a las calles en protesta porque el ministro de lo Interior había prohibido las juntas inscriptoras para las elecciones de legisladores, debido a que esas reuniones pretendían provocar la subversión armada. Aún así, los estudiantes tuvieron razón. Alfaro y sus ministros se equivocaron. 1 millar de personas se acercó a un cuartel. La multitud no obedecía la orden de retirarse. Un jefe militar fue herido. Momentos más tarde, moría el estudiante Ramón Lazo. La muerte del estudiante desató las protestas. Alfaro fue acusado de tirano. Menos de 3 meses después, el 19 de julio de 1907, mientras Alfaro descansaba en su residencia en la gobernación de Guayaquil, fue asaltada su guardia en la noche y 8 oficiales murieron defendiendo la vida del viejo luchador. Se dominó el motín. Fueron apresados 16 conjurados y a 8 de ellos, sorteados, se les pasó por las armas. Muy severo el castigo. La filosofía liberal era opuesta a la pena de muerte. Tal vez la severidad obedeció al deseo de satisfacer al ejército por la muerte de sus oficiales. Por un tiempo renació la paz, mas los enemigos le llamaban tirano y el tirano permitió libremente que le insultasen los periódicos de oposición. La prisa de crear. En cuanto volvió al poder, Alfaro insistió en sus ideales grancolombinos, mas estas cosas quedaron en el cesto de proyectos y nunca se realizaron y en los que la gente no quería creer. Lo que ocupaba toda su atención era el ferrocarril. El 25 de junio de 1908, el ferrocarril llegó a Quito. El país entero se llenó de júbilo. Renació la popularidad de Alfaro. Se le perdonó el ferrocarril, pero el odio político había crecido de tal manera que tuvo Alfaro que luchar contra congresos adversos. Muchos proyectos fueron destruidos. Construcción del ferrocarril Quito a Ibarra. Y después, en 1909, el de Ibarra a Esmeraldas. Construcción del ferrocarril desde Ambato al oriente, de Guayaquil a varios puertos manavitas, de Alausí a Cañar y Azuay para explotar yacimientos de hulla.
Carretera de Quito a Chone, camino de Pailón, sembríos de Enequén y diversificación de la agricultura exportable. Todo fue negado. Lo que acontecía en la patria de Rocafuerte y Montalvo apenas era un regazo de la colonia. Sin embargo, Alfaro, pese a su quebrantada salud, logró en su segunda administración definitivas conquistas para el liberalismo y el progreso nacional. La nacionalización de los bienes de manos muertas. Así llamábase a los que poseía el clero en el Ecuador, porque tradicionalmente no podía enajenarse y su dominio tenía carácter perpetuo. Alfaro pidió al Congreso la reforma de la ley de cultos y pudo conseguir la expropiación de los bienes eclesiásticos. Con esta simple declaración contenida en el artículo 1 de la Ley de Beneficencia del 14 de octubre de 1908. Decláranse del Estado todos los bienes raíces de las comunidades religiosas establecidas en la República. Y luego, en el siguiente, adjudícanse las rentas de los bienes determinados en el artículo 1 a la beneficencia pública. 1910, la patria intacta. Una de las graves crisis en nuestras relaciones con el Perú se produjo a fines de 1909. En 1887, ya lo sabéis, se suscribió con el Perú el convenio de arbitraje por el cual fue designado el rey de España árbitro de derecho. Sostenía el Ecuador el principio del uti possidetis juris. Los estados americanos debían reconocer como sus límites los que tuvieron cuando fueron colonias españolas y que poseían al momento de la declaración de la independencia. Recordemos que en 1904, y después de unos incidentes fronterizos, el Perú consiguió que firmásemos el protocolo Valverde-Cornejo, según el cual reconocíase la vigencia del arbitraje sometido a España y se pedía el envío de un comisionado regio. Y también que el ministro del Ecuador en Bogotá, general Julio Andrade, el mismo año, firmó un tratado con Colombia en el que se pedía nombrar, para la resolución de nuestra cuestión fronteriza con ese país, al emperador de Alemania como árbitro de derecho. El general Julio Andrade volvió a trabajar en Bogotá para componer las cosas y el 24 de mayo de 1908 firmó un segundo tratado con el ya ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Julio Betancourt. La importancia de este tratado radicaba en que ambos estados se comprometían a defender sus dominios territoriales de cualquier agresión extraña, cediendo el Ecuador a cambio las aguas que se dirigen al Putumayo. Pero la ciega oposición del Congreso a Alfaro impidió la ratificación del tratado, y de esta manera se provocó un acercamiento entre Colombia y Perú. De pronto se complicó el asunto gravemente para el Ecuador. Una comisión española de estudios emitió un fallo favorable al Perú en 1908. Pero, como el gobierno ecuatoriano conociera aquellas afirmaciones de los delegados peruanos que amenazaban con desconocer el laudo si no fuera favorable, tuvo que denunciar tal postura y se trató de solicitar la intervención de los Estados Unidos. El 3 de abril de 1910 fueron atacados en Guayaquil el consulado del Perú, algunos establecimientos comerciales y un buque mercante peruano. En Quito hubo también disturbios semejantes ocasionados, todos ellos por rumores de que en Lima el pueblo había cometido antes ultrajes parecidos. Dio el gobierno del Ecuador satisfacción por los lamentables sucesos, pero el del Perú respondió con un ultimátum insensato que pretendía cosas inadmisibles para la dignidad nacional. Si comparamos el desastre de 1941 con esos días de 1910,
hemos de admirar abiertamente el patriotismo, la actividad y capacidad organizadora de Alfaro. A más de 28,000 soldados en el cuartel se hallaban listos 20,000 voluntarios. Alfaro entregó la presidencia de la República al presidente de diputados Abelardo Montalvo y voló, era su término predilecto como el de Simón Bolívar, a comandar el ejército. Y cuando le avisaron que la escuadra peruana había partido de sus bases para bloquear el Golfo, ordenó zarpar de Guayaquil bajo su comando al cazatorpedero Libertador Bolívar. El Perú creyó del caso retirar su ofensivo ultimátum, cuyo plazo vencía en 48 horas. Nuestra Cancillería no se daba sosiego y el 24 de noviembre de 1910, el rey de España declinó definitivamente el encargo. La patria quedó entonces intacta. La burguesía mercantil de nuestro país desarrollaba sus potencias. Ya no necesitaba de Alfaro. Más reformas le asustaban. Y por otro lado, la revolución había claudicado en la sierra ante los privilegios feudales y, como sabéis, estaba hondamente dividida en los personalismos caudillistas. No pudo, pues, lograrse la unidad nacional. La lucha se agravó. Para mucha gente, el alfarismo era sinónimo de atropello y dominio de las clases bajas, de los cholos y mestizos, y de la imposición del sambo costeño sobre el mestizo serrano. El regionalismo, cuestión de orden sentimental y geográfico, fue ya la fuerza destructora de la unión nacional y del propio liberalismo, sometido a las oscilaciones de intereses contrarios. La división liberal, su rendición, quiérase o no, a la influencia del gran terrateniente y la incapacidad de realizar un pensamiento transformador hasta sus últimas consecuencias doctrinarias, impidieron un desarrollo mejor del capitalismo burgués, mercantil, industrial y financiero que hubiera hecho desaparecer las discrepancias entre sierra y costa por inmigración interna de hombres y capitales. Por último, es probable que os interese saber que en aquellos tiempos el Ecuador producía la tercera parte del consumo mundial del cacao, que nuestra moneda era muy sólida y la vida diaria se hacía con estos precios: menos de 4 sucres por 100 libras de trigo, poco más de 100 de cebada, 100 de maíz, 2 sucres, de papas, algo más de 1 sucre, 60 por un buey gordo y cebado, una docena de huevos, 20 centavos, 6 reales una gallina, la leche en la sierra, 3 centavos el litro, de 9 a 10 en la costa. Así vivían nuestros padres y abuelos. Y aunque los ingresos eran también proporcionalmente muy menores, no tengáis dudas de que se tenía entonces mejor pasar que el de hoy, si a subsistencia diaria y a precio de viviendas queremos referirnos. Contaba el Ecuador en esos años con 1,5 millones de habitantes. El 11 de agosto. El odio personalista creció, apretó filas la oposición. El jefe del liberalismo revelaba fatiga. Así acercábase a los 70 años, de los que más de 40 se gastaron en una recia y permanente batalla. Por entonces, una negociación frustrada de arrendamiento de las Islas Galápagos a los Estados Unidos levantó la voz enemiga y hasta el insulto y la acusación de traición a la patria. Alfaro había iniciado conversaciones exigiendo el cumplimiento de la cláusula sobre garantía de la integridad territorial de la nación, de acuerdo al artículo de la Constitución vigente entonces. El gobierno de Norteamérica, sin embargo, aceptó la exigencia. Alfaro pensaba obtener así un arreglo definitivo de nuestro pleito con el Perú. Era la defensa de la región oriental y de nuestro litoral.
No estuvo solo Alfaro en esta concepción del procedimiento para precautelar nuestro territorio. En 1905, el ilustre fray Enrique Vacas Galindo recomendaba la venta de Galápagos para utilizar dichos fondos en la defensa territorial o el desarrollo nacional. Alfaro, pues, aunque mejoró la tesis de Vacas Galindo, porque no se trataba ahora de venta, sino de arrendamiento, tomó en cuenta sus consejos, incluso en cuanto a los modos de inversión. El 16 de enero de 1911, respetuoso de la opinión pública y después de los gravísimos sucesos con el Perú, dirigió una circular a los gobernadores de provincias. Decía en ella: he recibido insinuaciones para arrendar el archipiélago de Galápagos a los Estados Unidos de Norteamérica por el precio de $15 millones y el tiempo de 99 años. Comprometiéndose además el gobierno norteamericano a garantizar la integridad del territorio ecuatoriano, el archipiélago llegará a constituir muy en breve un problema internacional sumamente delicado, y la solución de problemas de esta naturaleza casi nunca resultan favorables para las naciones débiles, y menos si sobreviene una guerra del Asia contra las potencias americanas, porque entonces, sin temor a equivocarnos, podemos prever la ocupación de las islas sin nuestro consentimiento y sin indemnización alguna. Mi deseo sería, si fuera posible, oír la opinión de todos los ecuatorianos a fin de proceder de acuerdo al dictamen de las mayorías. He resuelto dar a ustedes el encargo de que convoquen a las personas más honorables de esa provincia sin exceptuar a ningún partido político y que les consulten sobre el arrendamiento de que se trata. 30 años después, en 1941, cuando el Japón atacó a los Estados Unidos, el archipiélago fue cedido a ese país, cierto que en forma transitoria, prácticamente, sin un centavo de indemnización y sin ninguna garantía sobre nuestra integridad territorial. Por el contrario, el gobierno norteamericano y los otros de América toleraron que el Perú nos arrebatase una inmensa región, cerca de 230.000 kilómetros cuadrados. Adviértase también la consulta de fe popular. Esa fue la última gran batalla que libró. La opinión le fue adversa y él obedeció el dictamen de la mayoría ciudadana. Con lo antes dicho, no quiere significar el autor simpatía alguna porque el arrendamiento de las Galápagos se hubiese efectuado. Interesa, sí, el procedimiento de Alfaro, la consulta popular. El 31 de agosto de 1911 terminaba el período constitucional. Otra vez se agitaron las pasiones con el problema de la sucesión. Como en 1901, pensó en Emilio Estrada, su viejo camarada de los años de guerra civil y hombre de íntegras virtudes. El general Flavio Alfaro se presentó también como candidato, pero don Eloy le negó su apoyo. Con la ayuda oficial, Estrada ganó las elecciones. Flavio Alfaro le siguió en voto. Parecía no hallarse conforme con la derrota. Don Eloy supo entonces que Estrada encontrábase seriamente enfermo del corazón y que su médico temíale advertido que no podría vivir mucho tiempo en la altitud de Quito. Desconcertado, temiendo que un fallecimiento a corto plazo del presidente de la República provocase la sublevación de Flavio Alfaro o el retorno al poder de los conservadores, don Eloy pidió la renuncia a Estrada, pero este se negó. Estaban así las cosas cuando el 17 de agosto, un grupo de liberales de Quito, en el que predominaban militares, dirigió a Estrada, que se hallaba en Guayaquil, un telegrama. Que su nombre no sirva de pretexto a la guerra civil. En sus manos está el hacerlo. Renunciar a la presidencia, devolviéndole al pueblo la facultad de elegir un nuevo magistrado. La respuesta de Estrada del 9 de agosto es, por un lado, ejemplar. Acusa entereza y valor a más de la natural repugnancia al hacer el ridículo, pero revela, por otro lado, ignorancia de su grave estado de salud o terquedad
con apariencia de firmeza. Asegurábase que Alfaro pretendía una maniobra para quedarse con el poder, pero Alfaro no era hombre que quisiese pasar a la historia como un vulgar protagonista de cuartelazos. Sin embargo, supónese que algunos de sus íntimos pretendían un golpe de Estado y la continuación de Don Eloy, pero sin su consentimiento o conocimiento previo para obligarlo a aceptar la situación cuando fuera ya un hecho cumplido. Pero parece lo más probable que Alfaro pensaba en uno de sus íntimos colaboradores, José Peralta, para que, por renuncia de Estrada o descalificación del Congreso, Peralta fuese elegido. Por su parte, Flavio Alfaro quería que el Congreso Extraordinario lo declarase a él presidente electo luego de la renuncia o descalificación de Estrada, porque habíalo seguido en votos. Se conspiraba en todas partes. El general Emilio María Terán tenía comprometida una sublevación a su favor. Flavio Alfaro no cejaba en sus ajetreos. El general Terán fue asesinado a tiros. Entonces, la organizada revuelta de Terán quedó sin jefe y el joven capitán Víctor Emilio Estrada, que llegaría después a ser un notable banquero, consiguió orientar en favor de su padre y la constitucionalidad la agitación. El 11 de agosto de 1911, al mediodía, estalló la sublevación. El gran estadista ecuatoriano cayó víctima de las contradicciones de su partido. Véase este telegrama que pocos días antes dirigiera al general Pedro Montero, jefe de zona militar de Guayaquil. Todo lo que sea necesario se hará, todo menos la dictadura. Durante los 3 días de desórdenes sangrientos que sufrió la capital, las instrucciones que Alfaro daba a los suyos era que siga el orden constitucional. Asilado en la legación de Chile, a la cual fue conducido por el ministro de ese país, Víctor Eastman Cox, recibió de un antiguo colaborador de su confianza, Carlos Freire Saldumbide, presidente del Senado, la demanda de su renuncia, seguida de un ultimátum en el que se amenazaba no respetar el derecho de asilo a que había apelado en la legación de Chile. Esta peregrina comunicación fue pasada el 12 de agosto. El mismo día Alfaro respondió que dimitiría al cargo de presidente de la República para evitar que se derramase una sola gota de sangre. El coronel Quirola, que había matado al general Terán, guardaba prisión en el penal García Moreno. La soldadesca lo descuartizó. El general Ulpiano Páez, con numerosas fuerzas, venía sobre Quito, pero don Eloy, decidido a evitar la guerra civil, le ordenó desde su asilo que depusiese las armas. Páez obedeció. Terminó así el primer acto del drama. El último es lo que ciertos conservadores llamaron las ordalías. La hoguera bárbara. Alfaro, como tantas otras veces, salió a vivir en destierro a Panamá. El 22 de diciembre de 1911, poco más de 3 meses después de haber asumido el poder Emilio Estrada, murió. La previsión de Alfaro se había cumplido. Flavio Alfaro tenía preparada su insurrección. El mismo día de la muerte de Estrada estalló en Esmeraldas. El general Pedro Montero, jefe de zona militar de Guayaquil, se proclamó jefe supremo de Guayaquil y esto indignó a la República. Montero telegrafió a Alfaro llamándolo. Decíale que, al proclamarse, habíalo hecho forzado por las circunstancias políticas, pero siempre a sus órdenes. Esas circunstancias eran solo una: la candidatura a la presidencia de la República del general Leonidas Plaza, apoyada entonces en el gobierno interino que por prescripción legal se hallaba a cargo del presidente del Congreso, Carlos Freire Saldumbide. Montero era de la fracción liberal opuesta a Plaza. Documentos irrefutables demuestran que Eloy Alfaro no se comprometió en esta aventura ni quería más el poder. Días antes del 28 de diciembre, informado de los planes de su sobrino Flavio,
escribió a Montero prohibiéndole intervenir en cualquier conspiración y revuelta, pero creyó que su influencia era todavía bastante para emplearla en evitar la guerra. En telegramas a su hijo Colón Eloy y a sus hijos políticos, Jerónimo Avilés Aguirre y Clemente Huerta, lo dijo: deseo vida privada, pero deber mío atender voluntad pueblo, prefiriendo ser mediador pacificador. Así, su equivocación de hombre un poco mesiánico lo trajo a Guayaquil, el 4 de enero de 1912. Al siguiente día, propuso una conferencia de paz que se celebraría entre representantes de su sobrino Flavio, de Montero y del gobierno. El gobierno no aceptó la invitación, y Flavio, que lo quería todo para él, convenció a Montero de llegar a un convenio, ambos prescindiendo de Alfaro. Así Flavio fue nombrado director de la guerra y general en jefe del ejército. Por este medio, el sobrino nulitaba la gestión pacífica de don Eloy, que ya no pudo insistir en sus negociaciones. El gobierno nombró a Leonidas Plaza general en jefe del ejército y a Julio Andrade jefe de Estado Mayor. Todavía hizo Alfaro un esfuerzo de arreglo, esta vez con Julio Andrade, que tampoco dio ningún resultado positivo. Y empezaron los combates. El 11 de enero se libró la batalla de Huigra, que ganó Andrade. El jefe divisionario de Montero, coronel Belisario Torres, fue hecho prisionero y asesinado en Quito 8 días después, mientras era conducido a la prisión. El 14, Plaza triunfó en Naranjito. Este telegrafió a Andrade proponiéndole un entendimiento. Pero la rivalidad entre ambos no era ya un secreto para nadie. Todos esperaban que al final de la campaña uno de los dos triunfadores llegase al poder. El 18 se dio la batalla de Yaguachi, una de las más cruentas en nuestras muchas guerras civiles. El general Julio Andrade comandó la vanguardia. El general Leonidas Plaza, con su Estado Mayor, mantuvo sus tropas en reserva. Así vencieron. Flavio Alfaro fue herido en una pierna. Su jefe de Estado Mayor, coronel Carlos Concha Torres, lo condujo en una canoa a Guayaquil. Entonces, plena derrota, con el ejército enemigo ya en Durán, frente al puerto, por un acto ejemplar de heroísmo, y con el anhelo de lograr todavía un arreglo pacífico, Eloy Alfaro, el anciano fatigado de 70 años, aceptó la responsabilidad de ser designado director general de la guerra. ¿No os parece que un ambicioso cualquiera hubiera tomado la única decisión lógica? Abandonar el campo y salir del país. Flavio protestó por el nombramiento, acusando a Montero de haber violado el compromiso de prescindir del viejo. Duelen estas páginas de nuestra historia. Están llenas de sangre, de vergüenza, de humillación. Las más elementales garantías humanas fueron rotas. Pero sigamos contando. Fueron tantos los muertos, tantos los sufrimientos de la guerra civil, tanto el cansancio que el odio contra los vencidos llegó a ser un sentimiento de mayorías. De ello se aprovechó la reacción. El conservadorismo fanático venía a cobrar deudas, y los oficiales liberales, sumergidos en la confusa contradicción de sus propias pasiones, fueron los instrumentos de que se valió la regresión histórica. La decisión de Alfaro al asumir tan grave responsabilidad en una situación que él no provocara, dio por resultado que el 21 de enero se firmara en Durán la capitulación, mediando en ella los cónsules en Guayaquil de Inglaterra y Estados Unidos. El general Montero se comprometía a entregar las armas y Plaza obligaba al gobierno a ordenar la libertad inmediata de todos los presos políticos y de los prisioneros. En cumplimiento del acuerdo, en la tarde del 22 de enero, el ejército gubernamental desembarcó en Guayaquil.
Amigos de Alfaro le aconsejaron partir de inmediato al exterior en barco que hallábase en el río y a cuyo bordo le esperaba parte de su familia. El anciano se negó. Su honor le obligaba a esperar el cumplimiento de la entrega de las armas, convenida en la capitulación aconsejada por él a Montero. Mas ocurrió que un contingente del batallón esmeraldeño Vargas Torres, del sector flavista, opuesto a Eloy Alfaro, negóse a entregar sus armas. Un grupo popular anti-alfarista atacó el cuartel. Hubo lucha y cayeron algunas víctimas. Este hecho sirvió de pretexto para que el gobierno afirmase que los rebeldes habían incumplido con las condiciones de capitulación. Plaza opinaba igual que el general Julio Andrade, su jefe de Estado Mayor, que era indispensable respetar el acuerdo, pues del incidente con el Vargas Torres no tenían responsabilidad ni Montero ni los Alfaros. A esto podemos sumar lo que los cónsules de Estados Unidos e Inglaterra habían escrito al gobernador de la provincia. Los infrascritos desean ver que las condiciones del tratado, que ha sido firmado por ambos generales bajo su palabra de honor, sean cumplidas en todas sus partes. Hemos sido informados por el general Plaza que se intenta conducir a los señores Eloy y Flavio Alfaro y Pedro J. Montero en calidad de presos a Quito, y nos vemos obligados a solicitar reconsideración. Sin embargo, Plaza cumplió con lo exigido por Quito y dio la orden de prisión y el enjuiciamiento de Montero. El 23, el encargado del poder telegrafiaba a Plaza desautorizando la capitulación, mas el propio general Andrade había dicho al gobierno: nuestra entrada en Guayaquil sin disparar un tiro tuvo como antecedente principal el compromiso que se firmó la víspera en Durán y que los generales prisioneros se disponían a ejecutar por su parte de buena fe, según hay pruebas manifiestas. El compromiso firmado por el comandante en jefe del Ejército de Operaciones frente al enemigo debe ser respetado. En todo caso, la paz se debió a la influencia del general Alfaro sobre Montero, el que hubiera podido continuar la lucha con probabilidades, si no de éxito, por lo menos de larga resistencia. No fue el pueblo quien provocó el conflicto en Guayaquil, sino los soldados de la fracción flavista. El general Plaza se hallaba indignado hasta el punto de tratar despectiva y casi ofensivamente a su superior jerárquico, el ministro de Guerra. El gobierno de Fraile Saldumbide tenía un propósito siniestro, puesto que no aceptaba razones, y Flavio Alfaro, según una acusación de Plaza, procuró la eliminación de don Eloy Alfaro y de Montero. Caía la tarde del 25 de enero. Una multitud asusada por soldados y señoritos se apretaba en las calles frente a la gobernación de la provincia, donde se juzgaba a Montero. Desde un balcón el ministro de Guerra ofreció que el general Montero no vería la aurora del siguiente día. El Consejo de Guerra era presidido por el coronel Alejandro Sierra. Escuchadas las declaraciones condenatorias, Sierra exaltó a la multitud preguntándole si Montero era o no un traidor. Sí, respondió la multitud. Luego del veredicto del Consejo de Guerra, que lo condenaba a la pena de reclusión mayor extraordinaria de 16 años de presidio, previa formal degradación militar, se levantó entonces el grito de un suboficial, Alipio Sotomayor, quien le disparó un balazo en la frente al general Montero. Cayó después sobre él como una fiera a ultimarlo a culatazos. Ayudado por sus cómplices, lo arrojó a la calle por la ventana. La turba incitada, oliendo la sangre, descuartizó a Montero. Conmueve recordar el telegrama de la esposa de Montero, reclamando a Fraile Saldumbide el corazón y la cabeza de su esposo, que los soldados guardaban como trofeos. En la madrugada del día siguiente, los otros prisioneros fueron enviados a Quito. Eran los generales Eloy, su hermano Medardo, Flavio, Ulpiano Páez, Manuel Serrano,
y el periodista coronel Luciano Coral, que no combatiera ni tomara otra acción que la de haber fustigado al gobierno y a conservadores en sus artículos de prensa. Mucho se había discutido la conveniencia del viaje a Quito. Lo cierto es que nadie dudaba en Guayaquil, en la República entera, que el viaje a Quito terminaría en un crimen horrendo. ¿Sabíase esto en Guayaquil? ¿Sabíase en Quito? ¿Sabíase en los pueblos de tránsito? Lo sabían los liberales, los conservadores, lo sabía todo el mundo. Y muchas fueron las personas que sin distinción de color político unieron sus esfuerzos y súplicas para conseguir que los prisioneros permaneciesen en Guayaquil. Después, el general Plaza telegrafió al arzobispo González Suárez pidiéndole su intervención en favor de los prisioneros. Pero todo lo que hizo el arzobispo fue hacer circular un papelito. Súplica. Ruego y suplico encarecidamente a todos los moradores de esta católica ciudad que se abstengan de hacer con los presos demostración alguna hostil. Condúzcanse para con ellos con sentimientos de claridad cristiana. Lo ruego, lo suplico en nombre de nuestro Señor Jesucristo. De pronto el gobierno pareció temer las consecuencias de su temeraria decisión y ordenó el regreso del convoy, pero el coronel Alejandro Sierra se negó a obedecer. El coronel Carlos Andrade, un amigo leal y noble, enviado por su hermano Julio para que cuidase de la vida de los presos durante su trayecto, le dio a Alfaro las cuartillas originales de la historia de su ferrocarril. Y bien, Sierra entregó a los prisioneros en el Panóptico. Ese día, al mediodía del 28 de enero, exhibiéndolos por las calles más concurridas de la capital, enseñando a los matadores las víctimas del circo, los asesinos sabían la consigna: esperar que Sierra hiciese la entrega formal, porque no fue el pueblo que cometió el crimen. Hubo sí meretrices y ampones, agitadores fanáticos y personas bien conocidas por su filiación conservadora, mas fueron los soldados los que organizaron la matanza. El Panóptico pudo haberse defendido fácilmente. Es una fortaleza. Al grito de ¡viva la religión y mueran los masones!, se celebró el satánico sacrificio. Con el ruido se levantó don Eloy e increpó a los soldados. El cochero José Ceballos lo golpeó y luego le disparó un tiro en la frente. Cayó el anciano y luego todos los demás. Y todos, don Eloy, Medardo, Flavio, Páez, Serrano, Corral, desnudos, robados, enrojecidos de puñaladas, unos todavía con el aliento, otro ya con el vidrio de la muerte en la mirada, fueron arrastrados con sogas, al grito ululante de los posesos, de las carcajadas diabólicas, del clamor bestial del hartazgo hasta el ejido donde se alzó la pira. Bailaron allí los caníbales, se lanzaron unos a otros los miembros despedazados, apararon en el aire los órganos viriles de aquellos herejes, se disputaron huesos y carnes, lamieron la sangre de los puñales, alzaron las voces enloquecidas en el goce de lúbricos y primitivos ritos de carnicería. En el norte de la ciudad persistió como una maldición el nauseabundo olor de la carne quemada. El gobierno y las tropas que le obedecían permitieron con delictuosa tranquilidad que la barbarie se hartara. Ningún esfuerzo, ni el más débil, se hizo por evitar siquiera la vergüenza de la profanación. Y como era domingo, en la Plaza Grande, cuando fue de noche, una banda militar ofreció la retreta de costumbre. El suboficial Alipio Sotomayor, matador de Montero, fue ascendido.